eficiencia en el circuito de pagos. Exactamente. Vamos a tener a la moderadora Mariana Paula Sigal, VP of Strategy and Partnerships en Geopagos, junto a Juan Pablo Bocardi, Head of Partnerships en Symmetric, junto a Martín Krawiecki, Mid Market Director Subcon en MetaMap, y Juan Stadler, Vicepresidente Comercial para la TAM en WorldPay from FIS. Además, va a estar participando también Jessica Rodríguez, Senior Director Head Merchant Sales and Acquiring Southern Cone at Visa. Antes de arrancar el panel y para ponerle un poco de presión a los panelistas, tenemos 3 desafíos. Explicar flujo de pagos de forma fácil, desafío 1. Desafío 2, que nos presten atención y que no piensen en el cóctel, ¿ok? Vamos con esos. Me gustaría, antes de arrancar, presentar un poco a quienes me van a estar acompañando para que los conozcan, que a mí me sirvió también conocerlos para entender de dónde venían. Juan Pablo es abogado, sorpresa, de la Universidad de Buenos Aires y especializado en Derecho Comercial y en Asesoría Jurídica de Empresas. Tiene una maestría en Finanzas en la Universidad del SEMA y obtuvo un MBA en la Escuela de Negocios de la UADE. Inició su carrera como Product Manager, un abogado como Product Manager en IBM. De ahí entró en la industria bancaria, donde trabajó por 9 años en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente fue Head de Payments Acquiring en Banco Superviel, en donde estuvo a cargo del agregador Boldi, así como la estrategia fintech y la generación de nuevos negocios. Juan Pablo tiene más de 15 años de experiencia en la industria de los medios de pago y banca digital, desde entidades financieras y fintechs de América Latina. En su cargo actual como Head de Payments en Symmetric, lidera la relación entre la empresa y los diferentes jugadores del ecosistema con el fin de colaborar y crear valor en oportunidades de negocio conjunta y que permita continuar la expansión de Symmetric. Martín es director en ventas para el segmento de Mid Market para el Cono Sur de Latinoamérica. Tiene la responsabilidad por todos los negocios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú. Me cansé de nombrar países. Martín viene de ser CEO de Ombutec, antes Chief Strategy Officer de Xcorp y hasta el 2020 y por 25 años director de ventas corporativas para Citibank Latinoamérica, basado en Estados Unidos, Brasil y Argentina. Ahora nos vas a poder contar un poco de experiencias en los diferentes países. Juan posee una larga historia de trabajo en la industria de tecnología y los pagos. Comenzó su carrera en Pfizer, desarrollando negocios en la región. Luego pasó a Ingenico y Payments como director de negocios y finalmente a WorldPay como VP comercial. Es un profesional graduado de la Universidad de SEMA y de la Escuela de Negocios. Y por último, Jessica Rodríguez es una profesional graduada en la Universidad de Ricardo Palma, Perú, con el Bachelor Degree en Administración. Comenzó su carrera hace más de 20 años recorriendo grandes marcas en lo que es la experiencia de pagos, banca, adquisición, co-brands y fidelización. Actualmente trabaja en Visa como Senior Director en el Merchant Sale and Acquiring Southcon. Bien, gracias a todos por participar de este panel. Ahora un poco me dieron el pie en el panel anterior para hablar de algo que venimos hablando reiteradas oportunidades, que tiene que ver con, que en el panel anterior lo mencionaron y me parece muy importante que lo recalquemos y que también lo habló Martín Redrado en su charla. Nosotros venimos de trabajar, operamos en un mercado donde prevalece el efectivo y cuando prevalece el efectivo hay un montón de oportunidades que no se dan, que nos llevan a que si nosotros abrimos esas oportunidades, por ejemplo, con pagos digitales, vamos a lograr que mayor inclusión y mayor generación de economía en los diferentes mercados. Como mencionaba anteriormente, lo mejor que nos puede pasar a la larga es que esto sea una commodity. Así que, ¿qué mejor que lograr que sea una commodity que lograrlo a través de la eficiencia en los circuitos de pago, que es lo que nos compete en este momento? Para meternos un poquito en ese tema, me gustaría que podamos entender, porque acá en la mesa, para los que conocen las empresas, estamos todas empresas que participamos en el flujo de pagos desde diferentes lugares y que llegamos a participar porque habiendo abierto la adquirencia con nuevos jugadores que entran en el mercado, surgen nuevas necesidades que nuestras empresas vienen a solucionar. Así que me gustaría que comencemos pensando en cómo es que un comercio llega a tener la posibilidad de cobrar digitalmente, y para eso me gustaría, si me puedes contar, Martín, cómo es todo el proceso para el cual
No tengo micrófono directamente. Hola, hola. Tenemos que compartir bien. Compartimos. A través del cual las personas que ofrecen estos pagos digitales tienen que atravesar para tener un negocio seguro, para poder llevar adelante un negocio rentable. Sí, interesante y difícil. A veces uno piensa, ¿para qué queremos conocer a los clientes? Y es una pregunta que todos en sus negocios alguna vez se le hicieron y sacando la parte normativa y regulatoria, es importante entenderlo, pero lo que viene a la cabeza rápidamente es para mejorar los ratios de adquisición de clientes, ¿sí? Para mejorar las ventas, para mejorar el valor de la oferta o el valor de los bienes y servicios y podríamos decir para cumplir con normas y regulaciones en cada uno de los países distintas normas y regulaciones y por último para evitar fraudes, para evitar robos de identidad, para evitar pérdidas operativas y pérdidas de negocio. Sí, ese es un punto importante, creo que compartimos casi todos aquí, el para qué. Y durante esa instancia creemos fundamental, principal, entender cómo avanzamos en ese sentido. Y me parece que la clave está en saber cómo habilitar accesos. Cómo habilitar accesos significa entender cuál es la mejor manera de poder darle a la mayor cantidad de gente posible acceso justamente a bienes y servicios de una forma rápida, efectiva y segura. Desde Metamap lo que nosotros hacemos es trabajar sobre méritos de confianza. Le llamamos méritos de confianza a la reputación digital de cada una de las personas. Es importante, cada empresa tiene un target distinto, por lo tanto tienen méritos distintos. Nosotros trabajamos sobre los méritos, trabajando principalmente en los méritos de identidad, en los méritos de trabajo, en los méritos de cumplimiento y también en méritos financieros que están relacionados con temas crediticios o con temas de open banking. Creemos que de esa manera podemos captar el mayor flujo posible de la manera más estructurada, simple y efectiva de cara a los usuarios finales. Acá quizás Visa puede, Jessica quizás puede ayudar. Visa fueron pioneros siempre en lo que tiene que ver con Know Your Customer. Siempre hubo una exigencia por parte de las marcas para trabajar sobre estas necesidades. ¿Qué nos puedes contar sobre cómo puede haber llegado a evolucionar y cómo se puede haber eficientizado ese modelo? Porque sé que antes las reglas eran mucho más duras y se necesitaba hacer muchas más validaciones sobre los que iban a ser clientes. Sí, bueno, definitivamente los comercios, como comentaban, lo que están buscando es vender más y vender mejor, ¿no? Y darle una mejor experiencia a sus clientes. Y eso tiene que ser siempre manteniendo estándares de seguridad y de alguna forma de estar entregándole al consumidor la certeza de que su compra va a estar en un ambiente seguro, que sus datos van a estar protegidos. Y creo que ahí un poco las marcas, lo que han venido trabajando y Visa lo que ha venido trabajando es en esta apertura que se han dado en los mercados, es que hayan más jugadores ofreciendo aceptación. De hecho, que hay varios en el panel compartiendo y que puedan traer ofertas distintas a los comercios y finalmente al consumidor, ¿no? Y en el caso de los comercios, es que los comercios puedan encontrar el valor de aceptar pagos. Que no solamente es que, bueno, tengo que aceptar las tarjetas, como le decían antes, sino que hoy día pueden aceptar pagos y que hoy día eso les trae la capacidad de atraer clientes y entregarles otras herramientas como temas de lealtad, otras herramientas como temas, como les comentaba, de herramientas de seguridad y en fin, de esa forma, traer más jugadores al entorno que puedan ayudar a los comercios a tener de alguna forma más alternativas, ¿no? Yo creo que hoy día las marcas ofrecen eso en términos de alternativas de más jugadores, pero siempre cumpliendo con los estándares de seguridad que puedan mantener la red de pagos creciendo, pero en un entorno que no genere riesgo ni para el comercio ni para el usuario final. Buenísimo, porque cuando hablamos de eficientizar el flujo de pagos, nosotros siempre hablamos que el flujo de pagos tiene una complejidad muy grande, por eso hablo de, bueno, lo tenemos que hacer simple para que todos lo entendamos. Yo me enfrenté con la complejidad del flujo de pagos cuando me metí a trabajar a Geopagos. Para mí antes era voy, pago con tarjeta y mágicamente, para mí era magia pura, la transacción de un lado de la vida y se ejecuta, pero es importantísimo entender que
para lograr eficientizar el flujo de pagos necesitamos eficientizar cada parte. Por esto que mencionaba Martín, que mencionaba Jessica, donde necesitamos que la gente tenga acceso fácil a poder aceptar pagos digitales, es clave, y como Map de alguna forma ayuda también a que esto se haga mucho más rápido, y toda la parte del Know Your Customer, que es una parte súper compleja, podamos hacerla de forma rápida y fácil. Y ahora también voy a pasar a la parte más compleja de los pagos, que viene después de, una vez que conocemos a nuestro cliente, una vez que lo damos de alta, empieza toda la parte del procesamiento, que la parte del procesamiento sin duda no es algo fácil. Juan, ¿qué nos podrías contar sobre cómo es el flujo y cómo ayuda a WorldPay a solucionar estos flujos más fácil y rápido? Te escuchaba recién cuando contabas la complejidad cuando empezamos a trabajar en el mundo de medios de pago, de entender todo, y cuando empecé básicamente estaba todo concentrado en 2 jugadores, ¿no? Y después se desreguló y se volvió todo mucho más complejo porque tenés el emisor, el procesador emisor, el adquirente, el procesador adquirente, las marcas en el medio. El subadquirente. Exacto. Así que creo que como el e-commerce o el mercado en general ha ido creciendo, empiezan a aparecer nuevos jugadores, ¿no? A mayor tamaño de mercado, más especialización hay en la industria. Nosotros, WorldPay es el adquirente líder a nivel global. Estamos en Argentina hace 2 años, producto también de la desregularización del mercado. Adquirente significa que adherimos comercios al sistema de pagos. Tenemos licencias de Visa y Mastercard para poder procesar tarjetas de crédito, pero también adherimos medios de pago alternativos para poder darle a los comercios una suite completa de medios de pago. Un poco por lo que hablaban también en el panel anterior, ¿no? Hay gente no bancarizada, tenés público bancarizado, entonces tratamos de cubrir todas las opciones de medios de pago. Y esto que mencionás de la especialización es tal cual, cuando se abre la adquirencia, se abren a entrar distintos jugadores al mercado, empiezan a aparecer distintas empresas que vienen a solucionar problemas específicos que antes no existían o que antes no nos enfrentábamos, porque cuando antes teníamos 2 jugadores que estaban concentrando todo el mercado, las cosas eran más fáciles, pero también lo que pasaba es que los comercios podían acceder a menos opciones, tenían menos posibilidad de elección. Hoy por hoy, por suerte, pueden elegir sus propias tasas, porque pueden elegir distintas herramientas que los ayudan a saber cuál es la más adecuada para su negocio. Y ahí lo agarro tomando agua, pero Juanpi, si me podés contar, porque ustedes también, en todo este negocio, también necesitamos entender que todas las partes y todos los jugadores tienen que ser rentables, porque estamos acá, venimos a hacer dinero. Entonces, hay una parte que es clave y que nosotros la vivimos en el día a día también, que tiene que ver con la conciliación, la plata que yo cobro y que después me entre esa plata. Es un flujo que está bastante bastardeado, por lo que inclusive lo vivo yo en el día a día. No le dan tanta atención. Realmente es un flujo sumamente importante, que también tiene sus complejidades y sus detalles. Sí, totalmente. Recién contaban los compañeros de panel las diferentes complejidades y las diferentes tareas o acciones que se realizan en un flujo de pagos, ¿no? Y siempre digo, si es complejo entenderlo, imagínense lo complejo que es controlarlo y conciliarlo. Los pagos tienen algunas características, o particularmente los pagos con tarjeta, que son en los que trabajamos la mayoría de nosotros en el día a día, tienen varias complejidades. La primera de ellos es que la transacción se produce en un momento y en un periodo muy chiquito de 3 segundos hay que dar una respuesta para que los clientes puedan operar. Y todo lo que viene después, todos los arreglos entre los diferentes actores que hay en la cadena, se sucede temporal posteriormente. Eso que se llama como flujo de autorización, que después tiene un segundo proceso, que es el clearing, que es el momento en el que todos los actores de la cadena nos mandamos la información de lo que sucede. El emisor dice, por acá pasaron todas estas transacciones. El adquirente dice, mis comercios dicen que acá pasaron estas transacciones, las marcas que están en el medio. Ese proceso en el cual nos ponemos todos de acuerdo, después tiene un tercer proceso, que es el proceso en el cual nos empezamos a repartir la plata, ¿no? Repartir los fondos. Y este proceso es vivo, imagínense, por ciudad, por país, por medio de pago, por marca, de manera continua, y esto va sucediendo las 24 horas del día, porque hoy la verdad podemos pagar a cualquier hora del día en cualquier lugar, venta presente y venta no presente. Y lo interesante de esto es que además puede ser reversible. Es decir, una transacción que se sucede hoy, una compra que sucede hoy,
puede ser desconocida mañana o puede ser anulada durante el mismo día. Digo, hay procesos que además tienen esa transacción. Y cuanto más crecen las organizaciones, más complejo esto se vuelve. Y ahora voy al punto de la eficiencia. Imagínense un subadquirente, ¿no?, que mencionábamos recién. ¿Cuánto cobra de margen? 2.99, vi que hay alguna promoción, justo ahora Maya, que la vi por ahí, te va a decir 2.99. ¿Cuánto es su costo? Su costo es el costo del adquirente, 1,8, ¿no? 1,8 masiva en tarjeta de crédito. Tiene aproximadamente un punto de margen bruto. Si solo una transacción de las 100 que tiene no las encuentra, ese jugador está operando a pérdida. Ahí viene la importancia de los flujos de conciliación y control. Y ahí Symmetric, y aprovecho para pasar el chivo, es justamente la herramienta no-code, SaaS de conciliación que permite a las empresas, a los comercios grandes, a medida que van creciendo y a medida que tienen más y más transacciones, poder desarrollar su negocio de manera sustentable y tener una trazabilidad de todo su flujo operacional y financiero, y además de eso, la posibilidad de que esto sea auditado y que en cada momento quien está del lado del comercio, del lado de la empresa operando, sepa qué está sucediendo con sus transacciones, ¿no? Y eso es muy importante, y después vamos a ir ampliando de cara al concepto de eficiencia y a los costos. Buenísimo. Y obviamente acá las marcas, y por eso ahí, Jessica, te pido tu palabra, las marcas juegan un papel clave porque también fueron siempre las que fueron marcando el camino en los cambios de los flujos de todo el circuito de pagos, trayendo eficiencias, trayendo mejoras de seguridad. Si me podés contar un poco cómo fueron estas evoluciones o lo que vos viviste y lo que vos ves, y quizás alguna spoiler del futuro, si es que lo tenés, sería buenísimo. Sí, bueno, de hecho, lo que hemos visto con las aperturas, y creo que uno de los casos que siempre hemos hablado en Visa es el ejemplo de lo que pasó en Brasil hace 10 años, ¿no? Cuando el mercado se abrió a la multiadquirencia y de 2 adquirentes pasaron a 25 adquirentes y a más de 250 payment facilitators o subadquirentes, que es lo que hoy día ocurre en ese mercado. Eso trajo a su vez mayor oferta, pero también en la medida que hay mayor oferta surgen mayores riesgos, ¿no? Yo soy peruana y voy a citar una frase que no sé si me escuchan, que dicen, donde nace la ley, nace la trampa, y empiezan a surgir como entidades o situaciones que generan riesgo. Y ahí un poco las marcas lo que hemos venido es acompañando esa evolución de innovación, también generando los estándares de seguridad que permitan operar, ¿no? En el caso de las tarjetas, la migración al mundo contactless, la migración al tema del criptograma para dar seguridad en el mundo de tarjeta presente, en términos de tarjeta no presente, que se puedan desarrollar herramientas de seguridad para acompañar todo lo que tenga que ver con una experiencia sin fricción, pero al mismo tiempo que pueda tener herramientas antifraude, de monitoreo antifraude, herramientas que puedan gestionar también que el pago de alguna forma sea invisible, ¿no? Y ahí uno al punto de qué se puede visorar del futuro. Lo que menos quieren sus clientes y los clientes y yo cuando soy consumidora es el momento de pagar, ¿no? Ese momento en el que simplemente sales con tus bolsas de compras y no tienes que pasar por la caja. Ese sería el momento ideal de una compra, de terminar tu visita a un comercio. Y ahí lo que estamos viendo en el futuro es el tema de los pagos invisibles, ¿no? De alguna forma que esa experiencia, sea en el mundo de tarjeta no presente como en el mundo de tarjeta presente, pueda ser casi invisible y que no lo vea, sea porque con un tap das su tarjeta y pasa la transacción y no tienes que hacer mucho más, y en el mundo de tarjeta no presente, cuando no tienes que ingresar tus credenciales o tus números completos y simplemente sales de la operación, creo que hacia ahí nos estamos moviendo. Y también diría, y para terminar, es pasar ya no hablamos de tarjetas, hablamos de credenciales, ¿no? Ya el concepto de tarjeta, de una tarjeta de crédito, de una tarjeta de débito, está quedando como atrás. Hoy día hay una credencial que puede estar embebida en tu teléfono, que puede estar embebida en diferentes devices, y por ahí vendes como comercio y compras como usuario. Entonces diría que las tendencias de pagos invisibles y un mundo donde ya no hablamos de plásticos, sino hablamos de credenciales, y el teléfono, nada, es creo que parte de nosotras mismas. Yo estoy acá y dejé mi teléfono y digo, ¿dónde estará mi teléfono? Pasa, porque ahí tienes como tu vida y es donde haces tus compras y donde finalmente de alguna forma se ha trasladado el ciclo de vida del cliente. Justo leía una nota
hace un par de días que Amazon está sacando para que pagues con la palma de la mano. A ese nivel de transparencia tiene que llegar, y lo mencionaba Maya en el panel anterior, donde mencionaba que el circuito de pagos tiene que estar resuelto. Por eso hablamos de eficiencia en este panel. Es la parte que tiene que estar resuelto, y ojalá sea un commodity, porque ojalá logremos tal nivel de eficiencia que, como mencionaba Jessica, no sea un problema, no sea una fricción para el tarjetaviente, o para, que ya lo vamos a dejar de llamar tarjetaviente, porque credencialaviente suena medio raro igual, vamos a tener que inventar otra cosa, pueda ir y ya se despreocupe de ese tema. Y cuando hablamos entonces de cuáles son las principales razones que encuentran ustedes que hoy van en detrimento de esta eficiencia del flujo de pagos para la aceptación, para que todos los comercios logren aceptar pagos digitales, ¿qué opiniones tienen ahí? La dejo abierta la pregunta. Nosotros lo que vemos, WorldPay está orientado al comercio electrónico exclusivamente, si no hacemos punto de venta, por lo menos en Latinoamérica. Y nosotros lo que vemos es una oportunidad muy grande de mejorar la tasa de autorización. El mundo presencial tiene una tasa de autorización más o menos de 97%, y en el online, lo que se llama el mundo no presencial, es del 87%. Promedio, creo que es una buena tasa de autorización. O sea, ahí hay 10 puntos porcentuales de diferencia en la aceptación. Para un cliente que vende 100 millones de pesos al mes, el impacto es altísimo de esa autorización, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en cómo podemos optimizar para autorizar más para nuestros clientes. Desarrollamos una herramienta que se llama Auth Plus, que es de ruteo inteligente de transacciones, que básicamente lo que nos dice es a dónde tenemos que enviar a autorizar esa transacción, ¿sí? Es como, para ponerlo en términos vulgares, sería como Uber, donde vos le pones el punto de destino y te dice cuál es la ruta más eficiente según el tráfico que hay, si querés peaje por autopista o no, etc. Y acá es lo mismo, yo quiero autorizar esta transacción y me va a decir por dónde la tengo que enviar para poder autorizar esa transacción, ¿sí? Sobre todo en los mercados que están desregulados y donde hay múltiples opciones para autorizar una transacción. Es muy importante lo que mencionás, porque muchas veces no le damos tanta atención a la tasa de aprobación. La tasa de aprobación va a hacer lo que haga cada día más los pagos más sin fricciones para el que paga, porque cuántas veces nos enfrentamos a voy a pagar, me rechaza, es un momento que aparte, sí, si es presente la pasamos pésimo. Y además, digo, tenía sentido todas las validaciones que hacían los bancos para prevenir el fraude y todas las sospechas que había sobre el mundo del comercio electrónico hace 15 años o 20, tenía muchísimo sentido. En el año 2022, que el comercio electrónico tenga peor tasa de aceptación que el mundo físico, no parece muy razonable. Creo que hay mucho trabajo ahí para dar vuelta a esa ecuación. Y ahí sí me parece súper importante el rol de Martín y lo que hacen ustedes. Claramente. Perdón, antes me atraganté. Ningún problema. No, lo que sí creo que hay que ser conscientes de la baja, yo diría de la poca bancarización que tenemos, de la poca digitalización que tenemos, de la poca cultura de la habilitación de accesos. Cada vez se hace más complejo, y todo esto tiene que ver con la data, en cómo manejar la data. No quiero hablar de Big Data o de Artificial Intelligence únicamente. Quiero hablar de cómo ser efectivos manejando la data para tener un onboarding bueno en cualquiera de nuestros procesos, tanto de adquirencia o mismo de comerciales, tanto de comercios comunes o de empresas más grandes. Es necesario que podamos ser simples y veloces. Tenemos que tener esquemas de Know Your Customer y de Anti-Money Laundering que sean completos, pero que sean a la vez sumamente rápidos, y que a la vez nos permitan no solo poder poner las reglas claras, sino también decidir cómo y cuándo avanzar. Y por otro lado, también tener certeza que hay hoy herramientas muy simples y fáciles de gestión en línea para mejorar la eficiencia en todo lo que tiene que ver con el fraude, que no es lo mencionaban mis compañeros también. Y ahí, digamos, con este esquema básico, digamos, nosotros nos aseguramos en el uso de la data un esquema segmentado, directo y digital. E insisto, la clave está en la data. Es muy importante lo que mencionás. Lo que vivo en el día a día trabajando en Geopagos hay dos tipos de fraude.
Tenemos el fraude que puede hacer un comercio y tenemos el fraude que puede hacer un comprador. La realidad es que nosotros nos focalizamos un montón en el fraude que puede hacer el comprador y dejamos medio de lado el fraude que puede hacer el comercio. Y no es menor, porque en este juego donde hablaba Juanpi de que tiene que ver con los márgenes, transacciones fraudulentas son una pérdida para los jugadores del mercado y un jugador del mercado que perdemos es competencia que perdemos dentro del mercado y eficiencia que perdemos dentro del mercado. Pero también tengo una anécdota que hace poco fui a comprar unas sábanas y lo que me mencionaba es que a él le hicieron un fraude y dice, están muy desprotegidos los comercios ante fraudes de compradores. Y dice, realmente a mí no me dieron ningún servicio por ese lado, así que realmente tenemos que ver cómo aprovechamos esta data porque para mí un flujo de pagos exitoso protege a ambas partes, protege al comprador y protege al vendedor. Necesitamos que ambos estén protegidos. Sé que Visa tiene muchos servicios para protección de los compradores, perdón, de los vendedores, porque protegen al comercio. Es importante que en la eficiencia logremos esa protección y obviamente logremos tasas de aceptación muchísimo más altas. ¿Algún otro desafío que consideren que hoy en día estamos enfrentando? Quizás yo asumo desde el punto de vista del usuario. En América Latina, en realidad, los países emergentes, la mitad de los adultos mayores de 14 años no hicieron nunca un pago digital. ¿Sí? Datos del Banco Mundial de una encuesta que se filtró, la publicaron hace unos meses. Y eso pone todo un desafío, ¿no? Le fueron a preguntar a estas personas, bueno, ¿y por qué no hacen un pago digital? La verdad que la audiencia fue muy sincera, entonces cuando respondieron dijeron, porque no tenemos dinero. Es muy buena respuesta que dieron. Pero la segunda y la tercera, que a mí me llamaron la atención, la primera es, lo percibían costoso, ¿sí? Creo que también todavía falta que todo el sistema, todos los que formamos parte del ecosistema, trabajemos mucho en entender cuáles son realmente los costos, cuáles son los costos de los medios de pago, cuáles son costos de terceros, que a veces por el rol que cumplimos, algunos que estamos en el medio tenemos que cobrar por cuenta y orden de ellos, ese es un punto. Y el tercero, que para mí es el que más me impactó, es porque los percibimos muy lejanos. ¿Sí? Y me parece que ese es un punto también, y eventos como estos tienen que trabajar en ese punto también, de decir, esta magia o esto que suena muy complejo, que la complejidad quede entre nosotros, que tengamos procesos y tecnología que lo permita, pero que para el usuario sea lo más fácil posible. Y esa, creo, es una de las mejores formas de incorporarlo. Por eso, esta especialización que Juan mencionaba antes es clave, que cada empresa se dedique a resolver una parte de este circuito que es súper complejo y que le llegue sumamente fácil al usuario. Me parece que es importante y también importante la transparencia. Lo que muchos comercios y muchos usuarios reclaman es, no, me cobran mucho, sí, te tengo que cobrar todo esto porque hay impuestos, porque hay esto otro. Todavía no tenemos la cultura y la transparencia para eso. Sin duda tenemos que lograr conseguirla lo antes posible. Bien. ¿Cuáles consideran ustedes que fueron las últimas modernizaciones que nos llevaron a conseguir grandes pasos en lo que tiene que ver con la eficiencia en el circuito de pagos? Bueno, definitivamente, como comentábamos hace unos minutos, en términos de aceptación, todos esos jugadores nuevos que han entrado a participar y trayendo innovación, los subadquirentes, los mismos adquirentes, han tenido una evolución muy fuerte en las tecnologías de aceptación, ¿no? De hecho, hoy nosotros nos definimos como una compañía de tecnología en el mundo de medios de pago porque hemos tenido que ir cambiando y evolucionando casualmente para hacer equipos, no es que los hagamos nosotros, pero para habilitar equipos que sean más accesibles a los clientes, ¿no? Y eso pasa desde, antes tenían el terminal gigante, inmenso, que todos conocíamos, que creo que pesaba, no sé, toneladas, o recuerdo, era muy chiquita, por cierto, que esto que, no sé si mis compañeros recuerdan, ¿no? Que pasaban la chapita y tenías que tener la lista de los clientes que estaban en lista roja y guardar los vouchers y gastar muchos papeles.
eso era un costo importante para los comercios. Hoy día eso ha ido evolucionando y ahora hay los terminales chiquititos, los MPOS, o hay los terminales que son complejos en tiendas que tienen necesidades mayores, pero que les habilitan otras soluciones, y al final, de alguna forma, el término de aceptación está embebido en otras herramientas que son útiles para el comercio y que se logra una eficiencia. Entonces, ahí también ha habido una evolución en términos de, en el mundo presente, los devices, y en términos del mundo no presente, de todas las herramientas que van por detrás para facilitar la experiencia de compra, ¿no? Hablábamos mucho del antifraude, pero antes del fraude es el saber quién me está comprando. Porque para un comercio, quien está al otro lado, ¿quién está detrás de esa computadora comprando? ¿Quién está detrás de ese celular comprando? Autenticar al cliente y saber quién es la persona, que Jessica es la persona que está diciendo que va a comprar y que la tarjeta le pertenece a Jessica. Bueno, hay herramientas que ayudan también a entender ese proceso y ayudan a que esa cadena de aprobación mejore. Y creo que ahí es importante eventos como este, donde podamos entender más de estas tecnologías, cómo las podemos adoptar también desde nuestros comercios y cómo podemos encontrar también entidades que nos ayuden a tener alcance de estos servicios, porque finalmente van a generar eficiencia, y cada peso cuenta, ¿no? Y de la mano de lo que contaba Jessica, de la desregulación del mercado en los distintos países, nosotros también vemos una oportunidad ahí, en la medida que los bancos emisores también van modernizando sus plataformas, están empezando con el Open Banking, pasando a modelos de APIs, de web services. Cuando empezamos en la industria querías hacer una integración a un banco y era ISO 8583, eso está dejando de ocurrir. Entonces me parece que eso también va a traer o va a cambiar la forma en que se comunica un adquirente con un banco emisor o con fintechs. Va a haber mucho más colaboración en el flujo de información y creo que eso va a traer muy buenas funcionalidades para los comercios. Por ejemplo, cosas que de pronto en mercados más avanzados ya son normales, como puede ser un account updater. Entonces el comercio sabe que si la tarjeta está vencida o está por vencer, automáticamente actualiza y no se le cae la recurrencia. O el Address Verification Service, donde puede validar que la dirección de compra es la misma de la del resumen de la tarjeta de crédito. Esas son cosas que ayudan también a prevenir el fraude, funcionalidades que son posibles y que creo que en poco tiempo las vamos a tener en Latinoamérica. Ahí, Martín, ¿querías agregar algo? Estoy escuchando y creo que vamos todos en la misma línea. Algunas tecnologías que se me ocurren y que son claramente una revolución hoy, tiene que ver con el low code, el no code, el open source, artificial intelligence, geolocalización. Digo esto más que nada porque hay empresas que se dedican a esto. A ver, hace 10 años los bancos eran empresas de tecnologías con licencias bancarias. Hoy somos todos empresas de tecnología. Y al punto al que voy es que en todo el ciclo de vida del producto, la idea es tratar de bajar esos costos, como decía Jessica, y también poder entrar, digamos, de forma competitiva. Y eso me parece que se logra solamente si nos manejamos de manera colaborativa, si dejamos la data, digamos, la administración de la data con empresas que se dedican a administrar la data, si buscamos ese esquema colaborativo, y lo hablábamos con Juan antes, me parece que todos salimos ganando y que los márgenes, como hablábamos antes, se van a ir reduciendo en cada uno de los pasos del ciclo de vida de cada uno de nuestros productos. Por eso también lo que se hablaba, Open Banking es clave, porque nosotros somos dueños de nuestra información financiera y debemos ser dueños de nuestra información financiera para poder compartirla con quien nosotros querramos. Eso es importantísimo y va a lograr muchísimas eficiencias. Y mientras Jessica hablaba, yo pensaba, ¿qué más eficiencia que ya dejar de usar papel? Que algo que quizás ni lo pensamos, pero dejamos de tener los vouchers, dejamos de tener que almacenarlos, dejamos de tener un lugar para almacenarlos, dejamos de pedir firma. ¿Cuántas eficiencias se pueden lograr en tan poco tiempo con validaciones, conociendo al cliente, más seguridad? Es importantísimo esos cambios. Y cuando hablamos quizás de las próximas tendencias, cuando hablamos de tendencias, ¿cuáles ven que son las tendencias que se vienen y que tenemos que, de alguna forma, si queremos lograr un flujo de un ecosistema eficiente,
tenemos que anticiparnos a estas tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que ustedes están viendo en el mercado y en el circuito de pagos? Yo veo varias, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología, creo que, lo mencionábamos recién, el no-code, low-code como la posibilidad de acercar la tecnología a los equipos que trabajan en las empresas. Cómo el desarrollo deja de ser particularmente de personas específicas con un alto valor, con un alto conocimiento, y eso puede difundirse en diferentes actores de la organización. Creo que hacia adentro eso permite la modernización de la tecnología, en el caso de Symmetric, que particularmente es lo que le permite tener mayor a los equipos financieros. Y después, desde el caso del cliente, yo veo varias, me voy a meter un poco también en el mundo de Jessica. Creo que, hablando de comercio, seguramente Tap to Phone, no dije Tap on Phone, dije el de Visa, así que mencioné bien porque son sponsors. El Tap to Phone por un lado. Estaba coordinado. Muy bien. Obviamente, todo el desafío de blockchain y criptomonedas me parece que también. Lo que viene mencionando de inteligencia artificial. Digo, al final del día creo que todos vemos que ese pago en el que nosotros aspiramos es poder entrar a un supermercado, poder ir al kiosco, poder subirte al transporte y que directamente en ningún momento seamos conscientes que estemos pagando. Que ese flujo de tecnológico sea resuelto por todos nosotros por detrás, ¿no? Creo que tenemos que aspirar a eso. Yo tendencias, creo que hablaban antes, en el panel anterior, mucho del efectivo. Creo que el efectivo no va a morir. Escucho sobre la muerte del efectivo desde que vengo a estos eventos. Para mí no muere tampoco. No va a ocurrir, pero sí es indudable que va a seguir bajando en detrimento de medios de pagos electrónicos. Entonces, creo que es esa, y que los comercios van a poder ofrecer medios de pago de forma mucho más fácil en su experiencia de usuario. Te diría a punta de clic poder agregar y sacar medios de pago, o inclusive ir ofreciendo medios de pago según quién es el cliente que está comprando en ese momento. Esa es una. Buy Now, Pay Later, también hablaron, que es esta nueva tendencia de cuotas que viene desde afuera hacia Latinoamérica. Igual no son sin interés, no eran sin interés las de Buy Now, Pay Later. Lo que está pasando con Pix en Brasil, que es muy parecido a Transferencia 3.0 en Argentina o SPEI en México, creo que también es muy interesante de prestar atención. Afuera de una fiesta, no les quiero meter presión, por lo visto. Y después, bueno, hablaron algo del punto de venta de los, ¿cómo se llaman? Los POS. Creo que ahí sí, creo que van a morir. Soy un poco más contundente en el POS porque creo que el teléfono, Apple ya anunció, por ejemplo, que con su teléfono vas a poder cobrar en un punto de venta. Y además hay Wi-Fi en casi todos lados, o sea, no le veo mucho sentido. Y después creo que la gran tendencia por ahí de la época es cripto para el mundo de medios de pago, ¿no? O el blockchain. Me parece que ese es el punto fuerte. Nosotros ya tenemos clientes que nos empiezan a pedir criptomonedas como medio de pago, no solo para que pueda pagar su cliente, sino también ellos recibir settlement en stablecoins, por ejemplo. No quiero moneda fiat, dame USDT. Y creo que sobre eso se vienen años interesantes. Y ahí tenemos un larguísimo camino todavía por recorrer. Hoy en día son muy pocos los servicios que se dan para cobrar con cripto, así que ahí hay un largo camino para recorrer. Sí, yo agrego un elemento, porque hablamos mucho de tecnologías, hablamos de contenido. Me voy a ir a la forma de las nuevas asociaciones, las agrupaciones, el trabajo colaborativo. Me parece que en cuanto vemos esquemas como modo o formas digamos, de integrar esfuerzos entre empresas, creo que eso también ayuda no solo a extender la red, sino a manejar la data y también, obviamente, las opciones de tecnologías nuevas de una forma mucho más eficiente. Claramente se reducen costos, se reducen exposiciones, se reducen adquisiciones y mejora la rentabilidad de todos. Sí, y solo complementaría que para que todo esto ocurra, una de las tendencias que vemos también es la alta involucramiento de todos los actores en la seguridad, ¿no? Porque ninguna de estas innovaciones podría ser posible ni podría escalar si es que no hay una base de seguridad, y cada vez
las entidades que estamos en este medio, en este entorno, se está trabajando mucho en cómo ir mejorando la seguridad, ¿no? Hablamos hace un ratito de temas de antifraude, ahora ya hablamos que ya no se hablan de tarjetas sino de credenciales, y ahora también existe todo lo que es herramientas que se denominan tokenización, ¿no? Esa herramienta de tokenización donde ya por cada transacción, por cada device, hay un número atrás que varía todo el tiempo para asegurar que eso no fuera a ser replicable. Entonces es una tendencia que cada vez más todos los actores y los comercios van a estar dedicando mucho tiempo a seguridad, porque con innovación vienen riesgos y sin seguridad, bueno, no va a haber escala, ¿no? Me dan el pie para preguntar, hacia la eficiencia, ¿más jugadores o menos jugadores? ¿Jugadores de qué decís? Bueno, contesto por mi industria, pagos, por exacto. adquirencia, si querés. Y por ahí desde la óptica teórica también, creo que es bueno que haya muchos jugadores, se benefician mucho los comercios. Lo vimos en varios países, no sé, Brasil hoy tenés más de 10 o 15 adquirentes, en México también. Pero también es cierto que cuando se desregula algo entran muchos y después se vuelve a achicar un poco el número de... Estuvimos evidenciando eso también, que Hace poco sí. tuvimos un boom de empresas o de fintechs que se crearon y en un momento Sí. tuvieron que dar de baja sus productos. Tuvimos varios en el último tiempo, que fue bastante movilizante para todo el mercado. Totalmente. Entonces, creo que después hay un proceso de consolidación o donde de los 10 que entraron hay 4 que dominan y el resto acompañan. Pero me parece que es bueno en todo sentido ese proceso, desde el punto de vista de los precios que paga el comercio, de la funcionalidad, de la atención, de la tecnología, eso lleva a mejoras. Yo ahí agrego algo que es, y el caso de Brasil, que como es el más maduro lo podemos ver en el tiempo, ¿no? A medida que se van sumando nuevos jugadores, como los take rates, como o los merchant service fee, lo que pagan los comercios, termina bajando, ¿no? El problema también es que pasa este fenómeno, se abre la adquirencia o entran muchos players, hay una explosión, hay mayor competencia, empiezan a bajar los márgenes y después son cada vez más con márgenes más comprimidos. Y ahí se realiza en el mercado un proceso donde hay que entender muy bien cómo va a ser rentables. Y ahí el concepto de eficiencia es muy necesario, ¿sí? Entonces, es como que vamos y venimos, ¿no? De mercados concentrados, altos precios, muchos jugadores, baja la competencia, surgen muchos más, pero no hay márgenes, vuelven a desaparecer, quedan menos jugadores. Entonces es cómo manejarse en ese mercado, me parece que es súper interesante. Y lo que posiblemente suceda, creo, con el tiempo, es en este proceso de que hay muchos jugadores, es que termina habiendo por ahí líderes según el segmento o el vertical. Entonces creo que con el tiempo y de vuelta, cuanto más grado de especialización haya, mayor tamaño de mercado, vas a tener un adquirente muy fuerte en un vertical, otro en otro, y así por medios de pago también. Nosotros que trabajamos en 15 países, por suerte, pero lo evidencié mucho en Argentina, tenemos distintos agrupadores trabajando en distintas provincias y tuve la oportunidad de viajar a Salta, donde es fuerte uno de los agrupadores y estaba en todos lados, sin duda, y quizás acá en Capital no lo ves tanto. Y voy a poner la pregunta polémica en la mesa porque me parece que para poner esto, y le vamos a preguntar al abogado solo para molestarlo porque es abogado, sí, porque tuvimos esta charla. Para la eficiencia, ¿legislación sí, legislación no? Estuve pensando toda la noche esa respuesta porque sabía que le iba a hacer. Sabía mi maldad. Y obviamente la respuesta es depende. Hay que salir por algún lugar. ¿Qué digo? Si regulación es, por ejemplo, Pix en Brasil, si regulación es el Estado promoviendo la interoperabilidad de las billeteras como SB Corta U en Argentina, si regulación es eso, es permitir la competencia, es en algún país entender que hay que topear las tasas de intercambio o mejorar los esquemas comisionales para que haya mayor competencia, ahí podría decir regulación sí. Si regulación es inventar medios de pago que nadie usa, ha pasado y tenemos casos en diferentes países que los gobiernos inventan medios de pago que la gente no usa, que no conoce ni que les da utilidad. Ahí diría regulación ni. Y definitivamente, y esta es una opinión personal, si más regulaciones, poner más barreras al uso de la tecnología
frente al efectivo y ese tipo de cuestiones, ahí diría regulación no me gusta tanto, ¿no? Ahí Martín tiene algo para agregar. Yo casi lo mismo, sin ser abogado, me quedé pensando toda la noche en esta pregunta. Y desde nosotros, digamos, regulación sí, regulación no, está directamente ligado a cómo validar, cómo onboardear, cómo hacer un Know Your Customer, cómo hablar de méritos financieros o de cumplimientos son necesarios. Son parte de lo que nos hace comerciar de forma justa, pero también lo que no quiero es que, o lo que pensaba ayer por la noche era, no me gustaría tener layers en el medio, no me gustaría tener regulaciones parciales, regulaciones modificables, regulaciones de plástico, como le digo yo, que nos cambien las leyes del juego cada 2x3 y sucede, nosotros somos testigos todos los días. Sin embargo, si pudiera, digamos, la regulación venir con cierta tecnología, con una solidez en cuanto al output y que, digamos, todos podamos tener la misma disponibilidad y la misma responsabilidad con la legislación, bienvenida. Yo lo que iba a decir respecto de la regulación, más como un deseo, creo que estamos un poco lejos todavía, pero sería buenísimo tener algunas regulaciones comunes en la región, ¿no? No sé, como bloques, por lo menos regulaciones comunes al Mercosur o a Latinoamérica. Creo que estamos hoy muy segmentados, muy fragmentados, donde cada país regula y es muy difícil para los comercios poder escalar y empezar a vender en toda la región adaptándose a cada una de las necesidades. Y eso en Europa, por ejemplo, no ocurre. Obviamente nos llevan mucho tiempo, pero hay regulaciones que son comunes a toda la industria y eso creo que nos facilitaría mucho el camino a todos. Pero hay una pregunta hasta personal. Si fomentamos la competencia, estamos todos compitiendo, ¿no deberíamos bajar un poco las regulaciones? Que la competencia no nos debería llevar... Abogado. El problema quizás, y esto es para debatirlo también con Jessica, es cuando quizás permitimos que las empresas por sí mismas desarrollen los sistemas de pago, hubo una tendencia a la concentración y a quizás algunas posiciones dominantes que no le hicieron bien al desarrollo de los medios de la región. Entonces, quizás la regulación fue necesaria en un momento para justamente poner reglas de juego que permitan la competencia y una vez que compiten, dejarlos crecer y competir. Creo que no sé si hay una respuesta contundente de a favor o en contra, sino que hay que entender muy bien el momento y el contexto, ¿no? La idea es, creo que el compromiso de los gobiernos, de los países, es la mitad de las personas de América Latina nunca hicieron un pago digital. El 30% no tiene cuenta bancaria. Cuando vamos al 40% de la población, la exclusión financiera es del 70%. Es ¿cómo resolvemos eso? Si hay leyes que ayudan a resolver eso, mejor. Si hay leyes que van contra eso, no me gustan tanto. Uno de mis compañeros el otro día viajó a Colombia. Fue a pagar con un MPOS y lo que hace la regulación es que le dijeron, no, pero ¿sabes qué? Te tengo que cobrar más. No, pero me acabas de decir que son 15 pesos, ahora son 17. ¿Cómo combatimos eso? Porque eso va en detrimento de bajar las tasas de aceptación de efectivo. No, definitivamente en la medida que las políticas lo que busquen promover es la digitalización de los pagos, en sí mismo es positivo, ¿no? Y es muy fino eso, pero es parte también de la evolución que también las distintas entidades que regulan también están aprendiendo y desarrollando en general para ver cómo evoluciona el sistema de pagos, ¿no? Y volviendo a la pregunta anterior, donde preguntabas, ¿no? Si es que son muchos o pocos jugadores. Yo creo que en realidad, entendiendo que todavía hay tan baja bancarización y tan poca formalización, y el efectivo sigue y probablemente seguirá siendo el número uno por mucho tiempo, todavía hay espacio, ¿no? Hay espacio para más jugadores. Lo que vimos en Brasil es algo de 10 años, o sea, han pasado 10 años a lo que vemos hoy. Nosotros recién estamos empezando en el grueso de Latinoamérica, en varios países, en Chile, en Argentina, en Perú, han habido estas transformaciones y todavía hay un largo camino que recorrer como para dar elecciones de ganadores y perdedores, ¿no? Todavía, ojalá y sean más los ganadores, pero todavía hay un camino por ganarle un punto al efectivo, ¿no? Acá estamos los ganadores, por la duda. Eso. Está muy bien. Nos quedan unos pocos minutos. Siempre me gusta cerrar con
un mensaje de cada uno de cómo ven lo que va a venir para los pagos digitales, si quieren algún mensaje esperanzador. Vinimos de lo de Martín Redrado, que no fue muy esperanzador, así que si quieren dar una cuota de esperanza para cerrar el evento está buenísimo. Inclusive habló de los pagos digitales, así que todos sabemos que es el futuro y que es la forma también de empezar en la inclusión. Es un paso hacia la inclusión siempre del pago digital, porque el comercio es la primera forma que entra. Unas palabras de cada uno. Tengo muchas ideas que no sé cómo las voy a atar y corro el riesgo en un panel de empezar a tratar de atar todo esto, pero la pregunta es más bien sobre el futuro. Sobre el futuro y tu visión. Ok, el futuro. No, primero... Que no sea en una playa tomando un daiquiri, Sí, todos no, lo queremos. Pero... pensaba, quizás, no sé, creo que las tarjetas de crédito empezaron en la década del 70, más o menos, o fue cuando se masificó. La primera creo que fue Diners y debe haber sido a fines de la década del 60. En los 70 se masificó. En los 80 apareció la computadora. En los 90 la laptop. En los 2000 el teléfono celular. Y ahora todo el mundo blockchain, ¿no? O sea, venimos de una década tras otra con avances tecnológicos muy importantes. Hace poco fui a un evento como este y escuché a alguien, un experto en cripto, que decía algo que me gustó, que dijo, entre que se inventó la corriente eléctrica y se inventó, Thomas Edison creo que fue, que inventó la bombita de luz, pasaron 70 años. Esos tiempos hoy se acortan muchísimo, va todo a otra velocidad. Y él hablaba de eso como el blockchain, decía el blockchain es una tecnología fundacional. Y yo creo que estamos ante eso y mi incógnita es, o sea, todo lo que se le va a construir arriba del blockchain a nuestra industria, ¿no? ¿Cómo va a impactar eso no en el año que viene, pero en los próximos 10 años? Eso como tema muy grande, ¿no? Después en la región, de vuelta, hablamos del futuro y estamos hablando de cosas mucho más simples. Por ahí países hoy donde vas a pagar algo y según cuál es la tarjeta te sacan 3 POS, ¿no? Entonces hay un camino para recorrer muy grande todavía. Hablaba del account updater, de address verification, que son funcionalidades mucho más chiquitas, pero soy optimista, digo, ya estamos en un proceso también de apertura muy grande, incluso ahora en Uruguay, en Chile, creo que hay mucho por delante. Y yo creo que lo vería súper positivo y creo que al final acá los que ganan son los clientes de todos nosotros, ¿no? Esa persona que va al comercio a comprar, porque cada vez tiene una mejor experiencia y termina realmente saliendo a comprar y no viviendo el dolor del momento de pagar. Bueno, igual lo ven en su estado de cuenta, ¿no? Pero en términos de la experiencia yo creo que se ve bastante positivo y ahí Visa trabaja y está presente en todas este tipo de transacciones, ¿no? En los pagos P2P, persona a persona, en los pagos en blockchain. Nosotros somos una red de pagos y estamos trabajando muy de la mano con todas esas nuevas formas de pago que están naciendo y garantizando que por detrás los rieles, que son los rieles de Visa, garanticen la confianza y la seguridad de que es una transacción segura, ¿no? En lo particular y pensando en el futuro, quiero decir que el futuro es de América Latina. Digo, ayer estaba conversando con la gente de Globan que está acá, con el equipo de Wasabi, y nos comentaban la cantidad de proyectos que están surgiendo en la región que son tomados como caso de éxito para replicar en otras regiones. Por lo menos el mundo de medios de pago en el que yo me crecí eran soluciones viniendo del exterior, eran los mandatos de Visa y Mastercard que arrancaban en Europa, hay que poner INV y después bajaba y nosotros replicándolos. Hoy el proceso se empieza a dar vuelta, hoy es América Latina que empieza a exportar soluciones, donde, digo, el caso de Mercado Pago que vimos antes, de Ualá, empresas como Symmetric que trabajan en la conciliación, digo, cómo empiezan a surgir empresas que empiezan a ocupar roles en las distintas etapas de los medios de pago, que salen en América Latina y que resuelven problemáticas que son globales. Entonces yo soy súper esperanzador respecto de eso. Creo que el talento, sobre todo, y lo mencioné en otros paneles que hay acá en todos los países de Argentina, en Perú, en Colombia, en México,
nos dan una oportunidad de creatividad que es mucho más difícil que surge en Europa. No porque los europeos sean mejores y peores, sino porque las tasas de bancarización son tan altas que el espacio de innovación se acota tanto, se acota mucho. Se acota tanto que ven como una innovación pagar en cuotas o en cuotas en interés. Algo que en diferentes países de América Latina está mucho más trabajado. O vemos aplicaciones de Estados Unidos que están fascinadas con los instant payments. Digo, y en Argentina tenemos interoperabilidad CB corta U, CB larga U hace años. Eso me parece que es lo que me queda y lo que me llevo de este evento, ¿no? Cómo desde Argentina, de América Latina, podemos pensar soluciones de pago y exportarlas al mundo. Así que soy muy optimista. Sí, mirando Business Revolution, yo sinceramente creo que la tecnología es un factor de revolución. Estoy convencido que el camino es a través de desbloquear el crecimiento sin fronteras, como vos contabas sobre por qué pagar más en otro espacio. Y me parece que lo estamos logrando, que de a poco, extendiendo las redes y trabajando sobre la data y haciéndonos parte de algo más grande en el armado, en la ejecución y en el user experience, como decía Jessica, ahí vamos a tener buenas bases para seguir creciendo al ritmo que venimos creciendo. Bueno, si no hay preguntas, entonces los despedimos con un muy fuerte aplauso, este excelente panel.